Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu amor. Te damos gracias porque nos amas. Te pido, Dios, que en este día, en esta mañana, nos revelas tu amor. Nos revelas quiénes somos en ti. Gracias, Dios. Amén. Vamos a leer Romanos 9. No todo el capítulo, solamente los últimos versos. 9, empezando con verso 30. Dice así: ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, los israelitas, los judíos, que iba tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Cuando fui a los Estados Unidos hace poco, Emma y yo fuimos porque mi papá estaba malo. Entonces hubo un día en la tarde, fui a la recámara donde me estaba quedando y me acosté para leer. Tenía mis alabanzas y todo eso y estaba orando y empecé a leer otra vez en Romanos y llegué a este pasaje y empecé a meditarlo porque algo interesante me saltó de las páginas. Dice: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. Y esto es lo que me llamó la atención: y el que creyere en él no será avergonzado. Y al rato vamos a ver por qué me llamó la atención. Pero en el contexto, Pablo está hablando a los romanos acerca de la justicia de lo que creyeron los judíos y la justicia de los gentiles. Los gentiles no eran judíos, no eran el pueblo escogido. Ellos creyeron y por fe fueron justificados, fueron considerados justos. Mas Israel, los israelitas, estaban tras de una ley. Ellos no alcanzaron ser justos porque no lo hicieron por fe. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos para poder ser justos? La fe. La fe es el fundamento en la cual construimos o edificamos nuestra vida. No son las obras, es la fe. Dice que Israel iba tras una ley de justicia y no lo alcanzó. ¿Saben cuántas leyes dicen que hubo para los judíos? ¿Algunos? ¿Alguien sabe cuántas leyes? No eran los 10 mandamientos, era parte, pero no era todo. 631 leyes. Poquito. ¿Por qué no pusieron 32? 632. Uno más. ¿Qué es uno más? Alguien que se apellida Stowell escribió un libro que se llama Fan the Flame. Y en ese libro dice así: en contraste a los 2 mandamientos de Cristo, está hablando de las leyes farisaicos.
farisaicas. Dice, en contraste en los mandamientos de Cristo, los fariseos habían desarrollado un sistema de 613, no 31, 13, me equivoqué. Un sistema de 613 leyes, 365 mandamientos negativos y 248 leyes positivas. Y a la hora, cuando vino Cristo, se había producido una marca de justicia cruel, frío y arrogante. Cuando llegó Cristo aquí en la tierra, hace 2000 años, los judíos habían creado una ley o un sistema de leyes que llegó a ser cruel, frío y arrogante. En sí contenía por lo menos 10 fallas trágicas, y esto es lo que él escribe. Nuevas leyes continuamente necesitaban ser inventadas para nuevas situaciones. O sea, siempre estaban agregando leyes. Y pienso en los deportes, especialmente la NFL de los fútbol americano, porque siempre están, cada año revisan todo y agregan más leyes o reglas que tienen que obedecer en el juego. Y así fueron los judíos. Cada rato estaban agregando más y más leyes. En lugar de ser responsable a Dios, fueron responsables al hombre. Reduce la habilidad, número 3, reduce la habilidad de discernir personalmente. O sea, ahora ellos llegaron al punto de que tienen que discernir todo lo que estaba en su ley y no en su relación con Dios. Número 4, crea un espíritu crítico. Número 5, los fariseos confundieron preferencias personales con la ley divina. Número 6, produce la falta de coherencia. Número 7, creó un estándar falso de justicia. Número 8, llegó a ser una carga para los judíos. ¿Tú crees? 613 leyes. Eso es una carga. Número 9, fue estrictamente externa. Todo por fuera, todo se veía. Fue rechazada por Cristo. Ups. Cristo dijo, muchachos, así no. Entonces, los israelitas iban tras de una ley, un sistema de leyes que fue rechazada por Cristo y no alcanzaron la justicia porque no lo hicieron por fe. Y Cristo llegó a ser una tropieza, una piedra de tropieza con ellos. Sí lo voy a hacer. ¿Tienen tiempo? Amén. Es domingo. ¿Cuántos apagaron los frijoles? En Hebreos, no, Colosenses, vamos a Colosenses primero. Para dar a entender un poco más de cómo vivían los judíos, los fariseos. Los fariseos que imponían todo esto en la gente judía de Israel. Colosenses 2:16 dice así: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida. Es lo que hacían los judíos. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. O sea, todas esas leyes, porque hubo reglamentos con la comida. No podían comer
carne de puerco y ciertas mariscos con, ¿cómo se llama? Conchas o como ostiones, camarones. No podían comer de esas cosas. Fue fuera de su reglamento. Y eso está en la Biblia. Entonces ellos empezaron a agarrar eso y confiaron en eso más que cualquier otra cosa. Y por esas cosas creyeron que iban a poder ser santos, justificados o justos. Pero cuando vino Cristo dijo, no es así. Voy a cumplir la ley. Él dijo que él cumplió la ley. Él terminó con todo esto. Entonces hay un nuevo testamento, hay un nuevo pacto. Hay una nueva manera. Hebreos 1:1, 2. Hebreos 1:2. Una nueva manera de vivir. Y es en fe a Cristo. No es en cumplir obras. Timoteo, 1 Timoteo 4. Primero de Timoteo 4, 1. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Estamos viviendo, hermanos, en un tiempo crítico. Yo no soy profeta, pero siento que el Señor va a venir pronto. Porque muchas de las cosas que la Biblia profetiza acerca del mundo están pasando. Y dice que en el último tiempo muchos se apostatarán de la fe, de creer en Cristo, de creer por gracia. Muchos se van a remover eso y van a empezar a creer cosas escuchando espíritus engañadores. Y no recuerdo dónde dice, pero hasta aún los elegidos pueden caer en esto. Entonces, cada uno de nosotros somos susceptibles a espíritus engañadores. Y aprendimos en Libertad en Cristo que cuando estamos siendo engañados no sabemos, porque si no fuera engañado, no sería un engaño. Un engaño es cuando no dijiste, ya después supiste que fuiste engañado. Porque nada pasa por un tiempo en su vida, unas ocasiones estoy siendo engañado. No. O sea, fuimos engañados y después nos dimos cuenta, ay, chale, la regué. ¿Sí? Entonces, son espíritus engañadores. Entonces, tenemos que estar alerta. Y otra vez, la palabra de Dios es lo que te va a fortalecer. Conocer la palabra de Dios, renovar tu mente. Cuando nosotros renovemos nuestra mente de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, entenderemos quién es Él y quiénes somos nosotros. El Espíritu de Dios que está dentro de nosotros, muchas veces no lo creemos porque no lo podemos ver. No estoy lleno de amor, gozo, paz, paciencia, todas esas cosas. Pero sí, aunque no se muestre. Sí, estoy lleno de eso, pero la verdad no he renovado mi mente bastante para que esas cosas salgan de mi ser, de mi espíritu. Entonces, espíritus engañadores. Y a doctrinas de demonios. Y es interesante lo que sigue.
por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ya cuando, como llegar a un cauterizador y quema, cuando hacen operaciones y cuando tienen que cerrar ya, o cuando están abriendo, cauterizan, ¿cómo? Cauterizan las venas, todo lo que se va, donde va a salir la sangre, los cauterizan. Y eso es lo que el hombre ha hecho. Cauterizó en su mente, cauterizó el Espíritu de Dios en su vida y entonces salen porque escuchan a los espíritus engañadores, salen con mentiras. Prohibirán casarse. Eso es una doctrina de demonios. La prohibición de casarse. Y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Y vemos que toda la dieta de los judíos de antes era, dice en Colosenses otra vez, versos 17 de capítulo 2, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Entonces todas esas cosas fueron hechas como una sombra de lo que ha de venir. No es lo real. Si ves a mi sombra de una luz que viene por acá y ves a mi sombra, no vas a saludar a la sombra, vas a saludar a mí. ¿Cierto? Entonces, lo que quiero decir es la sombra, muchos de las obras es una sombra y están fijando en esas cosas en lugar de, dice verso 7, pero el cuerpo es de Cristo. En lugar de poner su fe en Cristo, ponen su fe en las obras, doctrinas de demonios. Entonces, estas cosas están sucediendo ya hoy en día. En los Estados Unidos está horrible. Y después de 25 años viviendo aquí en México, veo que aquí en México la cosa moral sigue lo que sucede allá. Entonces, cuidado con lo que ves en Facebook, porque muchas veces está controlado por las mentiras, por la gente que son mentirosos. Y las noticias que ponen no son buenas noticias. No puedes sustituir la palabra de Dios por Facebook. Amén. Bueno, también habla del día de sábado, que creemos que necesitamos tener un día de la semana para descansar, pero realmente ya estamos en el descanso de Cristo, en este descanso de Dios. Dios tomó 6 días para hacer la creación. ¿Están de acuerdo? Génesis 1. Y el séptimo día, ¿qué hizo? ¿Descansó porque estaba cansado? No estaba cansado. Cuando estás en el corte y cuando dicen que la defensa descansa su caso, o no sé cómo dicen en español. O sea, quiere decir que ya terminaron de todo lo que iban a hacer. Están en un descanso. Cuando estás haciendo, los que trabajan en la obra, están haciendo obras, casas, y cuando terminas, descansas de hacerlo, porque ya no vas a seguir trabajando ahí. ¿Para qué? Se acabó la obra. Entonces, Dios hizo todo en 6 días y descansó. En Hebreos 4:1 habla de que nosotros
debemos de estar en ese descanso. Dice, temamos pues, no sea que verso 1, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo de Dios. Alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído, entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo los que no creyeron. Por los que hemos creído, entramos en ese reposo. Y lo que hizo Dios, ya tenía todo planeado. Hizo todo el aire, después creó al hombre. Hizo bastante aire para billones de personas, porque todos estamos respirándolo. Hizo bastante, todas las plantas, los árboles, los peces, las aves. Nosotros, todos tenemos una semilla para que reproduce. Hasta zacate se reproduce. Todo fue creado de esa manera. Porque ya descansó, ya no va a crear aire porque nos hace falta aire. No va a crear otro árbol porque tumbamos uno. La semilla es lo que hacen hacer. Y en nosotros también. Estamos igual. Entonces, de esa manera está en un reposo. Ya hizo todo lo que tenía que hacer. Para que nosotros entremos en ese reposo. El reposo de la gracia. Cristo dijo al último, todo fue terminado, todo está consumado es. Entonces, eso viene siendo tu perdón, eso viene siendo tu sanidad, eso viene siendo tu prosperidad, tu protección. O el paquete de gracia está lleno de bendiciones. Pero muchas veces no entramos a ese paquete o ese descanso, ese de gracia, porque tiene que entrar por fe. Y que aprendimos que fe es algo que tú crees que algo es verdad, aunque no lo ves. Pero muchas veces nuestro estorbo es nuestros ojos y nuestra mente que no ha sido renovado. Yo creo ya que vea. Y así creía yo. Muchas veces no creo que estoy sano porque todavía me duele. Me duele aquí. Es gas. O sea, no creemos en la sanidad porque vemos con nuestros ojos que todavía no hay manifestación. Entonces, no voy a creer hasta que se manifieste. Entonces, eso no es fe. Tenemos que tener fe de lo que Cristo ya nos perdonó, ya nos sanó por las llagas, fuimos sanados. Entonces tenemos esa confianza. Cuando entremos en ese, ya se bajó ¿no? Cuando entremos, algo sucedió. Cuando entremos en ese descanso, podemos tener la gracia de Dios. Es la fe que nos hace llegar ahí. En Efesios 2, 8 y 9 dice que fuimos salvos ¿por qué? Por gracia, ¿a través de qué? A la fe. No es solamente por gracia, ni es solamente por la fe. Tienes que combinarlo. La gracia está ahí. Pero para el boleto para entrar al cine es la fe. Ocupamos fe para poder entrar en lo que es la gracia, lo que es el descanso de Dios. Y eso no estoy diciendo que ya no tienes que hacer nada para Dios. Fuimos creados para hacer buenas obras.
Pero no confiamos en las buenas obras para ser justos. Confiamos en Cristo porque Él es el que hizo toda la obra. Entonces, ¿por qué sentimos que quiero ser más santo? O Dios no me va a aceptar porque anoche la regué. Y a veces pensamos que Dios está enojado con nosotros o no nos va a aceptar porque regamos, porque nosotros en nuestra mente todavía no hemos podido renovarlo de una manera de entender lo que es el amor de Dios. El amor de Dios está ahí. Él te dice, yo te amo. Arrepiéntete y ya no pecas más. Amén. Y los judíos con este mensaje, los judíos tropezaron con esto. Y a veces nosotros también tropezamos con el mensaje de la gracia. Porque, ¿cómo puede ser que Dios me va a aceptar todavía? Mira lo que he hecho. Yo recuerdo, he hablado con varias personas que han dicho que no merecen ser salvos porque lo que habían hecho. Entonces no quieren acercarse a Dios. Gente de aquí, no aquí. Entonces, no pueden entender realmente lo que es el amor de Dios. ¿Y la fe viene de qué? ¿De dónde? Entonces, ¿cómo van a escuchar? ¿Cómo van a oír si nadie les dice? Es nuestro trabajo aquí de enseñar a otros de la gracia de Dios, del perdón de Dios, de las bendiciones que Él tiene para nosotros. Y si no lo estamos haciendo, hay que empezar a hacerlo, sencillamente. Pero muchas veces, pero es que no sé bien hablar, no he llegado a este punto de... Dios te puede usar. Usó un burro. Está usando a Esteban, creo. Entonces, vamos a empezar el mensaje. Fue la introducción. Entonces los judíos tropezaron con este mensaje. El capítulo 10 desarrolla lo que es la fe de los gentiles. Vamos a empezar a leer otra vez, pero desde verso 33 de capítulo 9. Dice, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Dice en verso 1, hermanos, ciertamente el anhelo mío de mi corazón, mi oración a Dios por Israel es para salvación. Suena como Dios. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Sí? Mandó a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Es el amor de Dios. Romanos 5:8. Dios demuestra su amor hacia nosotros en esto, que Él mandó a su Hijo. Hay más versos en la Biblia de que habla de cómo el amor de Dios se mueve hacia nosotros. Verso 2. Bueno, eso es lo que Pablo está diciendo. Su anhelo es para que sean salvos. No es para condenarlos porque están creyendo de esas cosas, de esa manera. Pero su anhelo es para que sean salvos. Mi anhelo es para que sean salvos. Para que sean salvos aquí en Cofradía, en Ruiz, Arrayanes, Santa Fe, Pilas. ¿Dónde más hay? Santa Fe. Entonces su anhelo es para la salvación. Porque, verso 2, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. ¿Ok? Sí, pero no conforme a la ciencia o el discernimiento, el conocimiento, conforme a eso. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. Entonces los judíos establecieron su propio sistema. Se han sujetado a la justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios, sino lo que ellos inventaron. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree.
Amén. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. O quién descenderá al abismo. Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Esta es una copia o una repetición de Deuteronomio capítulo 30, verso 12, 13, por ahí. Deuteronomio. Dice así: no está en el cielo para que digas quién subirá por nosotros. Verso 13, ni está al otro lado del mar. Eso es lo mismo, lo que estaba diciendo Pablo. Repitió lo que dice aquí. Dice, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Romanos. Dice verso 8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. No estamos diciendo Cristo está allá o está allá al otro lado del mar. No, está aquí en nuestra boca. El poder, la muerte y la vida está en el poder de la lengua. Proverbios 18, 21, algo así. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Nosotros tenemos poder en nuestros. Y si no me creen, ven a los niños cuando los regañan los padres. O cuando no cumplen con sus promesas. Se agüitan. O cuando tú animas a alguien más, se ponen felices. O sea, hay poder en nuestra boca. Cristo, el mensaje de Cristo está en nuestra boca. No tenemos que ir hasta allá para buscarlo. Está aquí en nuestro corazón y nuestra boca. Dice, esta es la palabra de fe que predicamos. Y esto es el contexto de estos dos versos que hemos memorizado si has estado aquí por mucho tiempo. Dice, que si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor, ¿verdad? Y creyera en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Verso 9. Eso es muy común, ese verso. Muchos de los que han tomado algún tipo de discipulado es uno de los primeros versos que aprendemos. Porque es importante. El poder está en la lengua. Y el corazón. Tenemos a Cristo cerca. Podemos manifestarlo. Si confesaras con tu boca que Cristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó entre los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Muchos, en mi experiencia, muchos han confesado. ¿Quién sabe si lo creen? Deja de decirlo otra vez. Muchos han confesado, han recibido a Cristo. ¿Quién sabe si lo creen? ¿Has confesado? ¿Lo crees? Yo creo que sí, todos los que están aquí. Entonces, ¿por qué uno se desviaría de la verdad? Primero, porque no creyeron. Pero ¿por qué no creyeron? Porque la fe, tienes que tener fe para poder creer, ¿verdad? Y la fe viene ¿de dónde? Del oír. Entonces, unos pueden acercarse a Dios y decir, yo confieso que Jesús es el Señor. Pero se van y ninguno de nosotros los discipulamos. ¿Y dónde se van? Pues se van. Es nuestra responsabilidad no solamente evangelizar, es discipular, es enseñar. Dice, ya no está aquí.
que enseñen todas las cosas que yo les he enseñado. Eso es nuestro deber. Es que no sé bien. Pues ponte a leer. Y pide al Espíritu Santo que te ilumina, que te revela la verdad. Y sí lo va a hacer. Tienes que creer también que lo va a hacer. Es que soy menso y no. No. Dios no te creó así. Dios te creó perfecto. Cuando Adán pecó, toda esa perfección. Pero cuando tú confiesas y crees y haces a Jesucristo como tu Señor y Salvador, esa perfección regresa. Naces de nuevo. Es el Espíritu de Dios que está dentro de ti, que ya no es menso. ¿Sí me explico? ¿Sí están siguiéndome? Estamos diciendo, pues yo no sé a qué horas terminan, no sé si yo termino primero o ustedes terminan primero. Pero espero que me estoy explicando, porque la verdad, este es algo que me está ardiendo dentro. Necesitamos hacerlo. Necesitamos enseñar a otros, discipular a otros. Y no, qué bien que aceptaste a Cristo. Vete. Ninguna armada, ejército, dice que cuando uno llega al ejército, no los mandan a la guerra rápidamente, tienen que entrenarlos. Entonces, nosotros tampoco debemos de mandarlos a la guerra sin prepararlos. Enseñarles. ¿Sí? Principalmente es la renovación de la mente. Porque hemos aprendido ciertas cosas en nuestra vida y tenemos que desaprenderlas para que lleguen de acuerdo con el Espíritu de Dios, lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí me explico? ¿Dónde estoy? Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Verso 11. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Otra vez. Lo último de capítulo 9 termina con esto. El que creyere en él no será avergonzado. Otra vez Pablo lo repite. ¿Por qué lo repetiría? Porque es importante. Todo el que en él cree no será avergonzado. Entonces, lo que me llamó la atención de este texto es la palabra avergonzado. ¿Qué quiere decir? Y les voy a dar mi rol de pensamientos aquí. Vi que hay otra vez en el Nuevo Testamento donde Pedro lo dice también. Primero de Pedro, capítulo 2. Entonces vamos a llegar ahí primero. Antes de seguir con el rol. Y chale, ya pasé los 20 minutos. Primero de Pedro 2, verso 4, empezamos con verso 4. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y quiero parar ahí un ratito. ¿Tienen ahí? Rechazada. Cristo fue rechazado. Y eso, hermanos, es mucho de lo que nos estorba de seguir adelante en Cristo. O que alguien sepa que aceptemos a Cristo. Por el rechazo. Cristo ya fue rechazado por ti. Y Cristo ya fue rechazado por ti y por mí. Entonces, ya. Si nos rechazan a nosotros, no realmente están rechazándonos a nosotros, sino están rechazando a Cristo. Entonces, ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Dice, vosotros también, escogidos y preciosos.
Como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Ahí está otra vez. Entonces, esto es algo importante, porque con tantas doctrinas de demonios que están por ahí y espíritus engañosos, cuando nosotros preparamos y conocemos la verdad, no seremos engañados porque conocemos la verdad. Vamos a ver, eso no es cierto, eso es un billete falso. ¿Sí? Entonces, otra vez, es importante meterte en la palabra. Es que no sé leer, pues cómprate ya no es pretexto. El teléfono ya platica la Biblia, ya dice la Biblia. No sé si han fijado en los tiempos últimos cómo va a ser. Va a ser tremendo, espantoso para algunos. 1 Tesalonicenses 5 dice que no debemos de tener ese temor porque la ira no es para nosotros. Por eso no queremos ser engañados con Cristos que vienen. Cuando conocemos la palabra de Dios, vamos a poder discernir qué es la verdad y no es la verdad. Entonces, ¿por qué otra vez? Lo dice en Romanos 9:33. No serán avergonzados. El que creyere en él no será avergonzado. Romanos 10:11. Todo lo que cree en él no será avergonzado. Primera de Pedro 2, 4, 5, 6 digo. Todo lo que creen en él no serán avergonzados. Avergonzado, sentir vergüenza, abochornado, apenado, corrido, vergonzoso. No sé si usan esas palabras. En el griego dice deshonrar, deshonrado, o poner en ridículo. Pues nosotros sabemos de la persecución. A veces para el mundo es un ridículo. En el tiempo de los romanos, cuando metieron a los cristianos, y no sé si algunos vieron el video que puse una vez, de cuando los leones salieron y comieron a los cristianos. Eso es verdad. Y para algunos es un ridículo porque se queda ahí. Mejor rechaza a Dios, viva. Pero para mí el morir es que ganancia, dijeron los del funeral. Esto no eres deshonrado, no eres un ridículo, sino seguro, convencido, persuadido, fuerte y valiente, victorioso. Eso eres. Y muchas veces, a veces no siento así, entonces, ¿cómo puedo ser así? No es por lo que sentimos, eso es carne, la carnalidad. Pero en el Espíritu somos seguros, convencidos, persuadidos, fuerte y valiente, victorioso. Y esto dije, bueno, como la Escritura dice, ¿dónde dice? Rápido, vamos a terminar aquí, para que no se duerman, mas tengan vida eterna. Isaías 28:16. No sé si los di ese. Dice, por tanto, Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Ahora cambió la palabra. Y por eso me llamó la atención, porque están repitiendo un verso, Pablo 2 veces y Pedro una vez, que dice que no será avergonzado, pero dice aquí que no se apresure. Entonces, ¿qué es la combinación? ¿Qué es la combinación? ¿Qué es lo que quieren decir aquí?
parece tener otro significado. Apresurar, estar a la carrera, acelerado, atropellado, precipitado. En inglés, lo entiendo mejor en inglés. O sea, estar a la carrera, acelerado, o cuando quieres comprar, o estás comprando algo y lo ves en una oferta. Hay que comprarlo porque está en oferta. Eso es hacer una decisión a la carrera. No es pensarlo. ¿La verdad lo ocupo? ¿O tengo el dinero? ¿Lo pongo en crédito? Eso es una maldición, la verdad. Entonces, de hacer las decisiones, de hacer make haste, es ser apresurado. Entonces, estaba pensando, ¿qué es el opuesto de todo esto? De, sí, y avergonzado. ¿Sabes qué? Paciencia, paz, gozo, amor. Oral Roberts es un predicador de antes, ya murió. Tiene una escuela en los Estados Unidos. Él dijo, Dios nunca está nervioso. Vemos cosas que están sucediendo en el mundo hoy. Ay, pero ¿por qué no aceptan a Cristo? ¿Por qué no se arrepienten? ¿Por qué la verdad no sale? Ay, ¿por qué? Porque Dios nunca se pone nervioso. Él sabe el fin y sabe las decisiones que nosotros haremos. Y cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él y caminamos en Él, puede hacer todo lo que sucedió para su bien. Su nuera, la esposa de su hijo, dijo que, hablando de la paz, la perfecta paz, o sea, es nada hace falta. Ella dijo, nada hace falta, nada está quebrado. Paz. En Isaías 26:3 dice que Él te mantendrá, te guardará en completa paz el que pone sus pensamientos que permanezcan en Él. Algo así. Ahí dice. Tú guardarás en completa paz cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. El que creyere en Él no será avergonzado, no se apresure. Tiene paz, perfecta paz. Nada hace falta y nada está quebrado o roto. Amén. Su mente persevera en Él. Estás firme en Él. Firme de saber, de estar seguro de quién somos y quién somos en Él. Ahora me siento apresurado. Quiero terminar. Faltan 5 minutos para la hora. Ya. Si empiezo a verlos a cabecear, pues ya terminamos. O sea, el que creyere en Él será firme. Cuando viene la tribulación, cuando vienen los espíritus engañadores, cuando viene la doctrina de demonios, seremos firmes en la verdad porque creemos en Él. Estaremos firmes en Él. Pase lo que pase, estaremos firmes en Él. Amén. Eso, hermano, eso es la meollo del mensaje. El que creyera en Él estará firme porque tu fe la has puesto en Jesús, en lo que Él ha hecho, en el paquete de gracia que Él tiene para ti. Y ese fundamento, esa firmeza, es el mismo para cada uno de nosotros. El cimiento es Cristo. Como la historia del hombre que construyó su casa en la playa, en la arena. Y vino la tormenta y se fue. Bye bye. Y el que puso su casa, edificó su casa en la piedra, vino la tormenta y se quedó ahí firme. Así estamos nosotros.
cuando ponemos nuestra confianza y fe en Cristo. El cimiento es igual. El edificio se ve diferente. ¿Verdad? Porque cada uno tenemos una vida. El edificio es nuestra vida. Dios nos ha dado talentos y dones diferentes. Y por eso decimos la Cofradía United. En Romanos 15, rapidito. Romanos 15. ¿Dónde está Romanos? 15, versos 5 dice, pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorificáis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recibíos los unos a los otros, aunque el edificio es diferente. Recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. ¿Cómo nos recibió Cristo? Primero, nos amó antes de que hiciéramos algo. Entonces, eso es la manera que nosotros mostremos nuestro amor hacia unos a otros. Es que no me hablaron, no voy a regresar. No, nosotros podemos ir y saludar. Buen día, bendiciones. Dios te ha bendecido. Saludos a Chago que no está aquí ahorita. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. ¿Terminamos? Tal vez estás en una situación en tu vida. Falta 1 minuto. Tal vez estás en una situación en tu vida. Los que están mirando sí, todavía están mirando. Que dices, ¿sabe qué? La verdad, he confesado, pero realmente no he creído. No he puesto mi fe en la gracia de Dios, en que ya hizo Él todo. A veces siento que tengo que hacer algo para que me acepte. Si eso eres tú, vamos a hacer una oración. Y si eso eres tú, vamos a hacer una oración. ¿Están conmigo? Vamos a repetir todos. Señor Jesús, te doy gracias por todo lo que has hecho, por perdonar mis pecados. Me arrepiento. Lléname con tu Espíritu, Dios. Ayúdame a renovar mi mente a través de tu palabra. Quiero vivir con fe firme en ti. Y decido ahora y creer de corazón. En el nombre de Jesús. Amén.